Buenas tardes, doctores. Vamos a empezar nuestra clase de litiasis urinaria. Vamos a correr un poquito porque ahorita tenemos 3 clases en una y definitivamente el tiempo se nos va a quedar muy corto. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar con litiasis urinaria. Definición: es una enfermedad más común de las vías urinarias. Caracterizada, generalmente es una enfermedad que se caracteriza por la aparición, como ustedes saben, de cálculos a nivel de lo que es toda la vía urinaria. Hablamos de vía urinaria desde el riñón hasta lo que es la uretra. Es la tercera patología más frecuente en las vías urinarias. Luego de lo que es la próstata, las ictus, la litiasis es la tercera patología. A lo largo de la vida, dice, 1 a 15% de las personas de la población va a sufrir en algún momento una litiasis. Es más frecuente en el varón, ¿no? De una relación de 3-1 con respecto a la mujer, ¿ya? Y se está equiparando por el aumento de la obesidad y los estilos de vida. Generalmente la litiasis es superior en la raza blanca que en la raza negra. Es la tercera afección más común, como hemos visto, luego de la HPV, luego de la sífilis. Aumenta en los meses más cálidos, debido a un aumento de temperatura, deshidratación, por lo general. Principalmente entre los 30 a 50 años de edad. Es una patología que no es de niños ni de ancianos, generalmente es jóvenes, adultos jóvenes. En algunos casos hay recidivas, generalmente está asociado a veces a un componente genético familiar. Como vemos acá, existe un factor hereditario, ¿no? Sobre todo los casos de cistina, ácido úrico y oxalato de calcio. Generalmente la litogénesis o la formación de cálculo tiene una fase de nucleación, ¿no? Que puede ser homogénea cuando está compuesta por un solo núcleo, o heterogénea, intervienen diferentes tipos de cristales para la formación del núcleo. La fase de crecimiento cristalino por la disminución de los inhibidores de la sobresaturación de la orina. Hay una disminución de los inhibidores que va a ocasionar que la orina se sobresature y va a originar una mayor cantidad de cristales, lo cual va a originar la formación de los núcleos. Una vez formada el núcleo, viene la fase de agregación, que al igual que la nucleación es primaria, cuando generalmente se va agregando cristales del mismo núcleo que lo ha formado. Y secundario, cuando diferentes cristales, inclusive algunas bacterias pueden asociarse o formar parte de los núcleos, agregarse y formar parte del cálculo. Y la fijación del cálculo es la ubicación del cálculo generalmente en un lugar de la vía urinaria. Existen varios mecanismos que pueden llevar a la precipitación de los cristales. La saturación, que es el aumento, como su nombre dice, saturación, el aumento de la concentración urinaria de los cristales, por una sobreexcreción o disminución de la diuresis. O hay mucha excreción de los cristales por consumo o una falla metabólica que el organismo está produciendo muchos cristales, o es que no hay una adecuada diuresis y está favoreciendo esta saturación. Cambios en el pH urinario. El pH fue elevado, favorece la formación de cálculos de calcio. Un pH elevado favorece la formación de cálculos de calcio básicos, mientras que un pH disminuido favorece la de ácido úrico. Alteraciones de los inhibidores urinarios de la cristalización. Los inhibidores se unen a los iones impidiendo la precipitación de los mismos. Magnesio, citrato, ¿no? La hipocitrasuria se asocia a litiasis de oxalato de calcio.
y aumento de sustancias electrogénicas, en este caso algunas mucoproteínas, que sirven como un cemento para la adherencia o estos cálculos sigan aumentando de tamaño. Otros mecanismos por los cuales se puede precipitar o pueden formarse los cálculos es los gérmenes desbloqueadores de la urea, ¿no? Que va a originar la formación sobre todo de cálculos de ácido úrico, cuerpos extraños, a veces la sonda, catéteres urinarios, sirven de núcleo para la formación de cálculos. A veces tenemos pacientes con sonda más de 20, 30 días y al momento de sacar la sonda vemos las calcificaciones alrededor de la sonda. Entonces los cuerpos extraños son un factor importante para la formación de cálculos. Y disminución del volumen urinario. En cuanto a la litiasis, factores predisponentes, factores extrínsecos y factores intrínsecos. Los extrínsecos generalmente que vienen de afuera, vienen de meses cálidos, ambientes calurosos que van a producir deshidratación, profesiones que no permiten frecuente uso de cuarto de baño, aquellos pacientes o personas que tienen tendencia a aguantar la orina, a retener la orina y eso va a hacer que se descomponga la orina y puede favorecer la formación de cálculos. Factores dietéticos, una baja ingesta hídrica, la falta de líquidos generalmente es un factor importante en la dieta para la formación de cálculos. Una dieta pobre en calcio, dieta rica en proteínas, dieta rica en sal favorecen la formación de cálculos. Algunos fármacos que favorecen la formación de cálculos, generalmente de origen cálcico, diuréticos de asa, de origen úrico, los corticoides, aspirina, vitamina D. Fármacos que forman cálculos de origen medicamentoso, algunos, por ejemplo, tenemos indinavir, las sulfamidas, como medicamentos que pueden favorecernos la producción de cálculos. Y los factores intrínsecos de los que depende netamente del paciente, la persona. Antecedentes familiares aumentan por 3 el riesgo. Pacientes que tienen antecedentes de padres, abuelos, tíos con cálculos, generalmente tienen tendencia, ¿no? Se multiplica por 3 la posibilidad de hacerlo. Obesidad, índice de masa corporal y circunferencia abdominal predisponen, sobre todo en mujeres, a la formación de cálculos. Algunas enfermedades como la diabetes mellitus, hipertensión, síndrome metabólico, se ha mencionado, se ha descubierto que tienen una mayor tendencia a la formación de cálculos en este tipo de pacientes. La gota, el exceso de ácido úrico, podría aumentar en 2 veces la formación de cálculos respecto al resto de personas. Algunas enfermedades renales, anomalías anatómicas del riñón, generalmente malformaciones tipo algún tipo de estenosis, de unión ureteropiélica, estenosis de la desembocadura del uréter. El mismo crecimiento prostático facilita a la formación de cálculos, ¿no? Algún tipo de enfermedades genéticas, la cistinuria, fibrosis quística, también están catalogadas como preformadoras de cálculos. Hipercalcemia, ¿no? Por un hiperparatoroidismo primario, las neoplasias, enfermedad de Payet, sarcoidosis, son predisponentes para la formación de cálculos. Las infecciones de tracto urinario, generalmente, cuando estas infecciones son ocasionadas por gérmenes ureasa positivos que van a dar origen a la formación de cálculos de ácido úrico. La composición de los cálculos es importante que la sepan, es importante, me interesa esto. Los oxalatos de calcio es el cálculo más frecuente, los oxalatos de calcio, con un 75% de los cálculos. Fosfatos de amonio y magnesio en un 15%. Ácido úrico, 8%. Fosfato cálcico, 5%. Cistina y santina, 1%, ¿no? Lo más común, los más frecuentes son de calcio, los oxalatos de calcio. Vamos a ver un poquito, revisar de los cálculos, litiasis cálcica de calcio, estamos hablando de nuestra clasificación, los que están, se originan a partir del oxalato de calcio. Como hemos visto, son los más frecuentes en un 75%. Generalmente son frecuentes en varones estos cálculos. Existen 2 tipos de cálculos de base, ¿no?
cálcica, los de oxalato de calcio, que son los más frecuentes, y los fosfatos de calcio, ¿no? Que son los núcleos o los puntos de partida para la formación de calcio. O sea, tenemos el oxalato de calcio y los fosfatos de calcio. La litiasis cálcica idiopática es la causa más frecuente de la formación de cálculos de origen cálcico. Esto va a originar una hipercalciuria idiopática, hipocitraturia idiopática o una hiperuricosuria. Una litiasis cálcica secundaria puede ser secundaria producida por un hiperparateinismo primario, como he visto anteriormente, más frecuente en la hipercalciuria conocida, una acidosis sistémica, acidosis tubular renal, situaciones de hipersalmonuria, ¿no? Que podrían favorecer la formación de cálculos cálcicos. Los cálculos de ácido úrico, como hemos visto, son el 8% de ácido úrico. El ácido úrico, como saben ustedes, es un ácido débil con un pH ácido urinario muy insoluble y cristaliza fácilmente. Existen dos grandes grupos de causas según el mecanismo de producción. Una hiperuricosuria en pacientes generalmente que sufren la gota, que indicamos que es frecuente, ¿no? Pacientes con gota, la excesiva eliminación de ácido úrico nos puede producir una hiperuricosuria, ¿no? Exceso de ácido úrico en la orina. Disminución del pH urinario, un pH menor de 5, ¿no? Generalmente en pacientes con diarrea crónica, pérdida intestinal de bicarbonato, ¿no? Y escaso volumen de diuresis podría favorecer la formación de pacientes con de litiasis con cálculos de ácido úrico. Algunas imágenes, los cálculos de ácido úrico, los cálculos de struvita o por cálculos coraliformes que son en forma de coral, cálculos de cistina, fosfato cálcico. Litiasis de fosfato de amonio, magnesio o struvita, que son un 15% de los cálculos. Se produce generalmente estos cálculos por la colonización del tracto urinario de gérmenes ureolíticos, ¿no? Gérmenes ureasa positiva, como el Proteus, la Klebsiella, ¿no? Serratia, Enterobacter, entre otros, que precipitando con fosfato y magnesio forman los cálculos de fosfato amónico y fosfato amónico magnésico o los cálculos de struvita. En ocasiones, además de los cálculos de struvita, aparecen, ¿no? Sobre cálculos previos, ¿no? A veces se añaden y sobre un núcleo se forma un cálculo secundario, ¿no? Una agregación secundaria. El pH superior a 7 favorece la precipitación de fosfato de amonio, magnesio o struvita, a diferencia de los de ácido úrico que necesitamos pH bajos, ¿no? El 30% de los pacientes con litiasis de este tipo de struvita, ¿no? Presentan anomalías en el tracto urinario y es más frecuente en las mujeres que en los varones. Generalmente son cálculos grandes que adoptan la forma de la pelvis y los cálices renales, como dijimos, semejando la forma de un coral. En algunos casos ocupan toda la pelvis renal, todos los cálices renales. Son los cálculos más grandes que hay, los más complicados de tratarlos, de manejarlos también. Generalmente este es un cálculo de struvita o cálculo coraliforme. Esto en una tomografía, ¿no? Un riñón normal y el otro riñón ya disminuido, ya dañado por la presencia del cálculo. Y todo esto, blanco, vemos esta imagen, es el cálculo, que más o menos toma esas formas, a diferencia de otros cálculos. Esto ya es un cálculo ya tratado, manejado, ¿no? Post cirugía, más o menos lo vemos casi de 1, 2, 3, 4, 5, casi 6 a 7 centímetros de tamaño, ¿no? Son cálculos inmensos que ocupan casi toda la cavidad del riñón, ahogan el riñón
y van a dar origen a una insuficiencia renal. Cálculos de cistina, hemos dicho el 1% de los cálculos de cistina, ¿no? Se produce generalmente por una cistinuria, trastorno autosómico recesivo. La solubilidad de la cistina depende del pH, ¿no? Litiasis en niños. Respecto a la etiología de la litiasis urinaria en niños, actualmente la causa más frecuente es la alteración metabólica. En niños, hemos visto, es bien raro los cálculos, generalmente son arriba de los 30, 50 años para adelante, y en niños, generalmente alteraciones metabólicas son las causantes de la litiasis en niños. Hemos visto pacientes a veces de 9, 10, 12 años con cálculos, no es común, no es rarísimo, pero no se libra el cálculo. Para hacer el diagnóstico de esta litiasis, generalmente, en algunos casos, estos cálculos son de hallazgo, fue incidental o accidentalmente por otra patología que venga el paciente, se piden exámenes y encontramos los cálculos. A veces el paciente es asintomático y ni tiene siquiera sospecha de que sufre de cálculos, ¿no? Tenemos un cálculo asintomático en aquellos pacientes que no dan síntomas. Generalmente es un hallazgo ecográfico. Generalmente, muchas veces pacientes que les digo que vienen por un estudio de una infección urinaria, un problema urinario, pedimos ecografía de abdomen y arrojan en la ecografía un cálculo. El paciente ni lo sabía. El hecho de que tengamos un cálculo, no necesariamente ese cálculo va a causar manifestaciones. Existen cálculos que están en la vía urinaria, sobre todo en el riñón, que el paciente puede tenerlos toda la vida y en ningún momento causar ninguna molestia, ¿no? Pero son identificados a veces en la ecografía o en la radiografía. También no es fácil por problemas a veces de fracturas óseas. Se pide radiografías y encontramos a veces cálculos en la zona, ¿no?, de las vías urinarias. Hallazgo de escáner o estudio de hematuria. A veces hay pacientes que vienen con hematuria y no se sabe la causa de hematuria. Se hace estudios, se pide ecografías, radiografías y boom, encontramos los cálculos ahí que pueden estar enclavados tanto en riñón, en la vía urinaria o en uretra en este caso. Cálculos sintomáticos que dan síntomas ya. Cuando estos cálculos se vuelven sintomáticos, molestosos para el paciente, generalmente se van a manifestar por un dolor cólico renal, que es producto de la distensión de la vía urinaria, del ducto urinario, producto de la retención urinaria. Esta distensión va a producir el cólico renal, que viene por lo general, no necesariamente, por lo general asociado a una hematuria microscópica, ¿no? Esto no indica que no puede ser macroscópica, sí, pero por lo general es microscópica. Y mientras más tamaño de cálculo, si yo tengo un cálculo por arriba de 1 centímetro, definitivamente estos pacientes van a tener tendencia a infección urinaria. En el paciente con cálculos coraliformes o de estrubita, definitivamente van de la mano con infección urinaria casi en el 90% de los casos. Manifestaciones de los cálculos. Generalmente el cálculo, la manifestación que nos da es el cólico renal, ¿no? El paciente va a venir o va a acudir por emergencia, por la zona de urgencias, manifestando o con el problema del cólico renal, que es un dolor intenso de carácter cólico en la fosa renal, ¿no? O en la zona lumbar, ¿no? Generalmente se origina en la zona lumbar, de ahí este dolor migra hacia la zona de flanco, ¿no? De ahí se va a la fosa ilíaca, ¿no? Muchas veces región inguinal o a los genitales, ¿no? Es el trayecto del dolor tipo cólico. Zona lumbar o fosa lumbar, la fosa ilíaca y flanco, son inguinal y genitales, ¿no? Si ustedes preguntan a su paciente, ¿dónde empieza el dolor? ¿Ha empezado acá? Sí. ¿Se ha dirigido hacia el flanco? Sí. ¿Se ha ido hacia genitales? Sí. Mientras más bajo esté, el dolor nos indica que el cálculo está migrando, y si tengo un dolor en genitales, molestia en genitales, indica que el cálculo está
en uretra inferior o en vejiga. Si tengo una zona lumbar, el cálculo está en riñón o tercio superior del uretra. Y si está en la zona de lo que es la flanco o fosas ilíacas, sospecho que el cálculo debe estar entre la porción superior o media del uretra, ¿no? Más o menos de acuerdo a la ubicación, nosotros ya nos vamos a planteando la posible ubicación del dolor de acuerdo a la localización del dolor. Generalmente cuando nuestro paciente va con cólico de efecto, aparte del dolor, muchas veces viene acompañado de náuseas y vómitos, una actitud inquieta, buscando la posición antártica, la cual no encuentra jamás, y en algunos casos distensión abdominal. Está catalogado como un dolor tipo parto, ¿no? El caso es tipo parto, lo catalogamos así, aunque en algún momento yo pregunté a una parturienta, una paciente mujer que tuvo un cólico renal, ¿no? Si el dolor de tipo parto es el que tenía, que 1000 veces prefería el dolor del parto que del cólico renal. Entonces es un dolor severo. Eso tenemos que tener en cuenta cuando veamos un paciente en emergencia. El paciente va a retorcerse de dolor sudando y vomitando, por lo general. El paciente de emergencia para el tratamiento del dolor. Muchas veces nosotros pensamos, va el paciente de emergencia y tengo que, mi paciente como médico nuevo, escobita nueva, ¿no? Que va bien, ya queremos mandar al paciente con su tratamiento del cálculo. El tratamiento del cálculo todavía lo va a hacer el urólogo a la semana, 10, 15 días, al mes, a los 2 meses. No va a ser un tratamiento inmediato. El tratamiento de emergencia por lo que va a su paciente es calmar el dolor. Y ustedes como médicos generales, como internos, residentes, yo qué sé, van a apuntar a eso, a calmar el dolor. No curarme del cólico, del cálculo. Eso lo hará el especialista. Pero ustedes apunten a calmar el dolor. Los mejores tenemos los analgésicos, antiespasmódicos, algunos AINES, los opiáceos, ¿no? Los opiáceos como la petidita, la morfina, ¿no? Que son, que en algunos lugares los tienen, en otros no, que es lo más potente. Generalmente empezamos con analgésicos tipo buscapina, tipo ketorolaco, tipo diclofenaco, ¿no? Después, si no menciona eso, ya pasamos a los opiáceos, a la morfina, ¿no? Que son controlados y no los tienen generalmente en muchos sitios, o con receta controlada. Para hacer el diagnóstico debemos de precisar, nosotros hacer el diagnóstico de un cólico renal es sencillo, es fácil. Hemos visto con lo que es solamente el tipo de dolor que tiene, ¿no? Que lo podemos asociar a una ecografía que nos va a identificar el cálculo, o bien una radiografía que lo va a identificar que el paciente está preparado. La ecografía me puede dar el cálculo en el riñón, evidenciarlo, me puede dar a conocer la hidronefrosis, que es la dilatación de las vías urinarias, y ya con eso está hecho mi diagnóstico. Y si le pido un examen de orina, hematuria microscópica, por suerte me sale, no hay más. Ya hice mi diagnóstico de cálculo o de cólico renal, pero todavía no sabemos la ubicación y el tamaño del cálculo. Entonces, cuando el paciente ya se le ha calmado el dolor, se ha controlado el dolor, generalmente lo citamos al día siguiente para que venga con el especialista para ver de qué se trata, ¿no? Hacia dónde está el cálculo, qué daño me está ocasionando, qué tratamiento se le va a dar. Entonces, ahí vienen ya las opciones para definir el diagnóstico del cálculo. Enfrentarse a un cálculo, para enfrentarnos a un cálculo, no podemos enfrentarnos a un cálculo a ciegas. Tenemos que saber el tamaño del cálculo, posición, en dónde está situado el cálculo, qué parte de la vía urinaria está ubicado, ¿no? Repercusión obstructiva, es un cálculo obstructivo 100%, una obstrucción leve, moderada o severa. Mientras más agresiva, más severa esas obstrucciones, mayor posibilidad de daño renal, ¿no? Pronto. Constitución del cálculo, ácido úrico, calcio, origen infeccioso, estrubita, ya eso posteriormente será una vez que tengamos el cálculo y lo mandemos a estudiar.
Entonces, eso es lo que se debiera precisar. Y lo primero con lo que contamos nosotros para el diagnóstico de la litiasis, definitivamente, es la radiografía simple de abdomen, no de riñón, de abdomen, en la cual le pedimos al paciente, pero el paciente que da por emergencias no está adecuadamente preparado y muchas veces esta ecografía no nos sirve o esta radiografía no nos sirve porque la interposición de asas, de los gases intestinales, y no se logra ver bien, salvo que sea un cálculo inmenso, ¿no? A veces, si el paciente está preparado, fabuloso, nos va a ayudar. Y si no está preparado, no va a ser de gran ayuda. La ecografía renal sí nos va a ayudar, sobre todo, para la identificación de cálculos que se encuentran en riñón o en vejiga. Para eso es importante la ecografía. Una ecografía difícilmente me va a hacer diagnóstico o me va a identificar un cálculo que se encuentra en uréter, ¿no? Si está en uréter, no lo va a identificar la ecografía, ¿no? La radiografía sí, la ecografía no. Es mala para los cálculos en uréter. Y lastimosamente los cólicos renales son cálculos enclavados en uréter. Entonces la ecografía, más que identificarme un cálculo en uréter, me va a identificar la dilatación, la hidronefrosis que me está produciendo el cálculo que está enclavado en uréter, aunque no lo vea el cálculo, pero ya me va a ver la dilatación, la hidronefrosis o la hidroureteronefrosis. Para eso me sirve la ecografía. Si yo tengo a mi paciente con un dolor tipo cólico renal y la ecografía me muestra una hidronefrosis, una hidroureteronefrosis, ya mi diagnóstico de litiasis está hecho. Una tomografía helicoidal sin contraste, generalmente las ecografías ahorita son las que están desterrando a la ulografía escritora o a la pielografía, ¿no? De eliminación de contraste, o ulografía escritora, que es lo mismo. Anteriormente, hasta hace unos 10 años, la ulografía escritora era el mejor método para el diagnóstico de cálculos en vías urinarias. No pierde diligencia en provincias o en sitios en los cuales no tenemos tomografía, lastimosamente por nuestra realidad de Perú. No todos los sitios, hospitales, ciudades o centros de salud tienen una tomografía, entonces para ellos la urografía sigue siendo el gol estándar, el examen más adecuado para eso. En nuestra realidad, en Arequipa, en Lima o ciudades un poquito más desarrolladas, ya la tomografía sin contraste es el examen más solicitado para la detección o identificación de los cálculos, ¿no? La urografía, como les he dicho, ya muy poco se usa, que es la colocación de contraste a la vena. Ese contraste es eliminado por el riñón y va a pintar el contraste toda la vía urinaria y ahí voy a identificar los cálculos con las dilataciones que me están produciendo los cálculos. Las hidronefrosis o hidroureteronefrosis, la urografía me lo voy a identificar. El problema de la urografía es que preparar al paciente con dieta un día antes, colocarle el contraste, tiene que estar su creatinina normal, si no, no se puede hacer. Entonces tiene algunas limitantes. La filografía ascendente es un examen mucho más complicado, muchas veces necesita de un urólogo para hacerlo. Es por vía vesical, vía de meato uretral, se llega a vejiga, y en vejiga se identifican con el citoscopio, que es un aparato especial, los meatos, y por ahí se coloca un catéter y contraste de abajo hacia arriba, por eso es ascendente. Va de la vejiga del meato uretral hacia todo el uréter del riñón el contraste, y se van tomando placas. Entonces, solamente está usado en casos de que la urografía no me ayude. Puedo usar la urografía ascendente, pero es un examen propio del urólogo. Si yo tengo la tomografía, como digo, le ha quitado importancia, le ha restado importancia a los exámenes. En algunos sitios, ¿no?, donde no hay tomografía, sigue en vigencia. Más o menos la ecografía renal, con un poquito de imaginación, esto es nuestro riñón y perdón, ahí se ve el cálculo. Tanto se ve de esa manera. En una radiografía simple abdomen, en pacientes que están preparados, en los cuales no hay mucha interposición de asas, de gases, de esta manera se identifican los cálculos. Este es un cálculo del riñón izquierdo. Realmente está en la pelvis por el tamaño de la pelvis renal. Más o menos si tenemos un poquito de
Imaginación acá, esto podría corresponder a un riñón, esto al otro riñón, y ahí dentro del riñón está el cálculo, un cálculo que por la imaginación que tengo debe estar en cáliz inferior. Cáliz inferior, medio y superior. Pero la radiografía en pacientes bien preparados ya me identifica el diagnóstico de cálculo. Entonces, un cólico renal más una buena radiografía, ya tengo diagnóstico cólico renal, cálculo renal o litiasis de vías urinarias. Radiografías en lo que es en vejiga. Un cálculo vesical de más o menos arriba de 2 centímetros y medio a 2 centímetros, ¿no? En vejiga. Acá con un poquito de imaginación, hay que tener acá ya la experiencia, la práctica. ¿Qué es esto? Pues uno no ve nada. Acá yo veo mi riñón, si ustedes se fijan, riñón izquierdo, con un poquito de imaginación, mi riñón derecho. Acá podría ser que gas, generalmente, gas intestinal, el músculo psoas, ¿no? Derecho, izquierdo, por ahí baja mi uréter, sobre el músculo psoas baja mi uréter, hacia la vejiga, y ahí tengo mi cálculo vesical. Pues la litiasis coraniforme, cálculos coraniformes, estos son las imágenes de cálculo. Tomo una radiografía, ¿no? Y voy a identificar esto. Acá está el riñón izquierdo, o perdón, derecho. Y en el riñón izquierdo, miren cómo se ve los litiasis coraniformes, cáliz superior, cáliz medio, cáliz inferior y la pelvis renal. Es un cálculo que ocupa todita la cavidad renal, ¿no? Pues estos cálculos por el tamaño me ocasionan infección urinaria por la contaminación del cálculo con la orina, la pelvis con la orina, y estos generalmente van al daño renal, ¿no? A la falla renal. Los cálculos lo llevan a la falla renal, lo ahogan, lo matan. Si nosotros tenemos una tomografía, hemos dicho ya en nuestro medio, acá en Arequipa, en Lima, ya estas placas radiográficas, sonografías, como que ya no lo usamos mucho y pedimos más fácil una tomografía, ¿no? Entonces, en la tomografía vemos acá, por ejemplo, el riñón izquierdo, su pelvis, el uréter, la vejiga, riñón derecho, el uréter y el cálculo, un cálculo en forma de una pepa de aceituna que está bajando por el tercio superior del uréter. Cuando un cálculo obstruye, la obstrucción, como el daño, se produce del cálculo hacia arriba. De acá, del cálculo hacia abajo todo está normal, pero del cálculo hacia arriba, ahí viene el problema, la hidronefrosis, hidroureteronefrosis, porque me está comprometiendo. Ven cómo la orina se llena, los cáliz superior, medio inferior, están llenos de orina y la causa a diferencia del otro riñón. Y esto puede dañar el parénquima renal si es más de 6 semanas y ocasionar una falla renal. Esta es una tomografía, así se ven los cálculos, y si nosotros hacemos los cortes transversales, hemos dicho que el uréter viaja o se ubica delante del músculo psoas. Columna, músculo psoas derecho, psoas izquierdo, y delante del psoas está el uréter viajando, y ahí es donde identifica la tomografía del cálculo con un corte transversal enclavado en el uréter, tercio superior del uréter. Acá vamos más tomografías. Este gol estándar ahorita lo más usado para los cálculos, ¿no? Riñón derecho, riñón izquierdo, un cálculo, esta vez en pelvis renal, ¿no? La pelvis renal, porque el cáliz está acá, un cálculo en pelvis renal. Cálculo en pelvis renal y lo que es cáliz inferior, ¿no? Así lo identifican. Y si un corte transversal, hacemos un corte transversal, ahí está el cálculo, ¿no? En la pelvis o en la cavidad renal, pelvis renal. Estudios rutinarios asociados a los exámenes de contraste o de imágenes, que los usamos mucho para litiasis. Tenemos el uso de la creatinina. Siempre que tenemos un paciente sospechoso con una litiasis de vías urinarias, es importante pedir la creatinina, ¿no? En algunos casos la urea, creatinina, sedimento de orina, ¿no? La creatinina para ver si es que este cálculo me está ocasionando algún daño renal.
algún tipo de insuficiencia renal, ¿no? Realmente cuando el cálculo está obstruyendo mucho la vía urinaria, es una obstrucción aguda y es una obstrucción fuerte, la creatinina tiene tendencia a elevarse al segundo o tercer día. A veces pedimos el ácido úrico, calcio, fósforo, magnesio para ir viendo ciertas sustancias están muy elevadas para ir sospechando de qué podría estar formado el cálculo. Y el sedimento de orina y pH urinario para ver si es alto, bajo y sospechando si es de ácido úrico, de calcio. Y el sedimento de orina es importante para ver la hematuria microscópica. Importante. El tratamiento de los cálculos generalmente va a ir de acuerdo al tamaño de los cálculos. Se dice que el 70% de los cálculos que son menores de 5 milímetros de diámetro, menos de medio centímetro, pueden eliminarse espontáneamente. El cálculo va a bajar de riñón hacia lo que va a migrar por toda la apéndice renal, va a migrar por lo que es el uréter hacia vejiga, y si llega a vejiga fácilmente puede ser eliminado por la orina, pero el requisito es que son cálculos que tienen que tener menores de 5 o 6 milímetros para que se produzca esta migración y eliminación espontánea del cálculo, que se produce en el 70% de los cálculos. O sea, la mayoría de los cálculos de este tamaño, menores de 5 o 6, van a salir por vía urinaria. En ese trajín de salir, definitivamente me va a producir algún tipo de molestia, dolor tipo cólico, una hematuria, pero va a lograr. El uréter se puede dilatar, dice, hasta 5 a 7 milímetros. Entonces, fácilmente podría ser cálculos de 3, 4, 5 milímetros por el uréter. El otro 30% son los cálculos de 7 milímetros a más. ¿No? Estos cálculos ya hay que pensarlo un poquito, a ver qué podemos hacer este cálculo, cómo sacarlo. Y esa decisión se va a tomar de acuerdo al tamaño, a la ubicación, a la forma de cálculo. Ya el neurólogo va a definir qué opciones de tratamiento podremos ofertarle al paciente. Lo que tienen que tener claro ustedes acá, ¿no? Que el tratamiento, y se lo repito, es de acuerdo al tamaño de cálculo. Cuando son cálculos menores del 5%, el 70% de esos cálculos van a salir. Y lo que hace el médico es esperar. Le damos un chance de más o menos unos 15 a 20 días para que ese cálculo pueda descender, pueda bajar y ser eliminado. 15, 20 días, o sea, no vamos a preocuparnos en pensar en otro tipo de tratamiento, cirugía, lithotripsia, yo qué sé. ¿Por qué? Cuando es un cálculo pequeño, tengo que darle su chance. Pero ya un cálculo grande, ya casi su suerte está echada, ya se va pensando la opción de tratamiento más adecuada. El cálculo generalmente, de acuerdo al tamaño, va a ir de la mano, dicho, con problema de infección urinaria. Cálculos por encima de 1 centímetro me van a ir acompañados de infección urinaria por lo general, ¿no? Y estos pacientes fuera del tratamiento analgésico que tienen van a requerir un tratamiento antibiótico, ¿no? Un tratamiento antibiótico generalmente para gérmenes gram negativos, que son los que saben que producen las infecciones urinarias como el E. coli. Estos cálculos, fuera de la infección, del dolor cólico que producen, si son grandes, me pueden ocasionar una obstrucción de la vía urinaria, lo cual hemos dicho, lo peor que me va a comprometer es la función renal. Y si yo tengo un paciente con compromiso de la función renal, tengo que ir pensando en desobstruir ese cálculo, esa vía urinaria, para evitar que este riñón se dañe o se siga dañando. Usamos la nefrostomía, ¿no? La nefrostomía es un tratamiento de emergencia, no tocamos el cálculo de la nefrostomía, solamente salvamos el riñón. La nefrostomía es, como dicen, nefros, todo corte del riñón.
es un catéter que lo colocamos en la zona lumbar, ¿no? Dirigida con un arco en C, gente capacitada, generalmente de radiología intervencionista, lo hace, y se coloca, se ve la hidronefrosis, la hidratación, y se coloca el catéter directo a la pelvis renal y se deja un catéter por el cual se elimina la orina por el catéter y de esa manera el riñón funciona, se recupera y no se daña. Es una medida de emergencia para salvar la función renal. A veces no tenemos el radiólogo intervencionista, entonces hay que colocar un catéter doble J, un catéter Pictet que se coloca de la vejiga hacia la pelvis renal con un aparatito especial que es el citoscopio. Se llega a la vejiga, se ve el meato ureteral y se coloca un catéter, eso lo hace el urólogo, de la vejiga hacia la pelvis renal. Y ese catéter me sirve de camino para la eliminación de la orina que está retenida o que está produciendo hidronefrosis. Y lo que va a hacer eso es liberar al riñón, desahogar al riñón para que éste se recupere y no se dañe. Estos son tratamientos de emergencia, ¿no? Para salvar la función renal, ¿no? Ahora, una vez que yo quiero tratar el cálculo, generalmente se hace la cirugía clásica, la cirugía a cielo abierto, sea dependiendo de la ubicación del cálculo, si es en riñón, uréter o vejiga, ya se hace la cirugía abierta, a cielo abierto clásica. Últimamente está tomando fuerza la cirugía endoscópica, también para vías urinarias, en la cual vía laparoscópica o vía endoscópica se sacan los cálculos. Generalmente están apareciendo las litotripsias endoscópicas, que son aparatos que entran por vía uretral hacia la vejiga, de ahí al meato ureteral, de ahí y van a uréter o al riñón, y pueden trabajar bajo láser o bajo lo que es neumático, bajo presión o fuerza, golpe sobre el cálculo, o láser, que es lo último que tenemos. El problema son los costos, a veces, ¿no? Estas cirugías endoscópicas o láser, ningún hospital en Arequipa lo tiene, ni del MINSA, ni del Seguro Social, solamente algunos centros privados, ¿no? Pero los hospitales públicos todos lo tienen. ¿No? La litotripsia extracorpórea, ¿no? Que generalmente la hacen en Lima, es igual, se coloca un catéter como el nefrostomía en la zona lumbar, por ahí se coloca el endoscopio que tiene la guía láser o la guía neumática, y a través de ese catéter que se coloca en la zona lumbar y que se llega al cálculo vía renal, se lo chanca o se lo destruye vía láser, ¿no? Son los tratamientos más modernos que existen y que en Arequipa no tenemos la experiencia como la tienen en Lima. A veces para este tipo de cirugía mandamos a la ciudad de Lima o pedimos un médico de Lima que venga y nos apoye para hacer este tipo de cirugía. No la dominamos todavía. Este tipo de cirugía. Este es el catéter Pictet que les dije, vía endoscópica, se coloca vía citoscopía, el catéter desde la vejiga hacia el riñón. Este catéter va acá en la vejiga, ¿no? Una cita en la vejiga, asciende por el uréter y a la pelvis renal, la otra, para que no salga, no caiga vía esa semicircunferencia, se forma el catéter. Ya bien, ya predispuesto a esa semicircunferencia. Entonces la orina va a salir del riñón por el catéter y va a bajar. Y el cálculo está metido en el uréter. Es como que, imagínense un tubo que está obstruido y por el costadito de la obstrucción del cálculo pasa el catéter, flanqueándolo, la obstrucción sigue ahí, el cálculo sigue, pero mi catéter es el que ha llegado y está evacuando la orina. El cálculo sigue, mientras mi riñón descanse, lo estoy salvando de la insuficiencia renal, este catéter puede estar 1, 2, 3, 4, 5 meses en el riñón, mientras yo decido qué tipo de cirugía o qué opción quirúrgica le voy a brindar. Pero ya la emergencia pasó, porque la función renal está preservada con el catéter. Esta es la nefrostomía, como dijo, vía un catéter hacia lo que es la pelvis renal, que es la que está dilatada cuando generalmente los cálculos están en uréter,
y por ahí se evacúa la orina desde un catéter hacia una bolsa. Con esto, ¿qué hacemos? Que el riñón funcione adecuadamente, no se ahogue, no haga daño renal. Si este catéter igualito de la nefrostomía lo puede tener paciente 1, 2, 3 meses, hasta que pensemos o demos un tratamiento definitivo. Son tratamientos de emergencia estos para salvar la función renal. En ninguno de los dos estamos sacando el cálculo. No sacamos el cálculo. Estamos desobstruyendo el riñón de emergencia para salvarlo. Mientras esto ya nos da tiempo de 1, 2, 3, 4 meses para tomar la decisión y la mejor manera de sacar el cálculo. Son de emergencia. El tratamiento quirúrgico, generalmente, como hemos dicho, la lithotripsia extracorpórea, extra hacia afuera del cuerpo, generalmente en salud, en el hospital nacional lo tienen, no hay otra máquina acá, ¿no? En el cual, a través de la piel, de la pared lumbar, ¿no? o abdominal, van a enviar ondas de choque, así como las ecografías, ondas de choque, directo al cálculo, los cuales estas ondas de choque van a fraccionar, partir los cálculos. Esto no lo hacen inmediatamente, de acuerdo a la consistencia y dureza del cálculo, lo puede hacer en 4, 5, 6 o 7 sesiones, ¿no? La nefrolipectomía percutánea, ¿no? Generalmente es la nefrostomía que hemos visto en la anterior, ¿no? Se coloca y por acá, por estos catéteres se coloca el nefroscopio con las asas de láser o las asas neumáticas y destrozan el cálculo. La ureterolitectomía endoscópica, ¿no? Como dice su nombre, ureterolitectomía. Por el ureter se coloca el nefroscopio, láser o neumático y empieza a chancar el cálculo fraccionándolo por pedazos. Y la cirugía convencional, que es la cirugía abierta por cualquier parte de la vía urinaria de acuerdo a la ubicación del cálculo, ¿no? La lithotripsia está corpórea, como dije, las zonas de choque a través de la pared, sea lumbar, se ubica el cálculo y la máquina emite ondas de sonido, las cuales golpean el cálculo y lo fraccionan, pero en varias sesiones de esta manera, y son eliminados por la vía urinaria en forma de arenilla, ¿ya? Y en la nefrostomía, ¿no? La percutánea, en el cual por el nefroscopio, los aparatitos que colocamos en el nefroscopio hacia la cavidad renal para evacuar la orina, se colocan los aparatos de láser o percutáneo, los cuales chancan o desintegran el cálculo y los sacan como pedacitos por ahí. Luego de eso se coloca un catéter ureteral y se retira esto, ¿no? Para que no se fistulice. Son las técnicas modernas. La lithotripsia láser, hemos dicho, vía urétero, entra el equipo vía uretral, vejiga, meato ureteral y se va hacia la ubicación del cálculo, lo identifica así el cálculo y vía láser o vía golpe lo fracciona y sale por la orina hacia afuera, ¿no? La lithotripsia láser o neumática. O la cirugía laparoscópica, igual que la cirugía abierta, pero con incisiones en los cuales va a ir directo hacia la zona localizada del cálculo, se saca el cálculo y igual que una cirugía abierta, se sutura, según los planos que se haya abierto, ¿no? Se saca la parte vía endoscópica, lo mismo que un cálculo vesicular, una colela, igualito los cálculos de vía ureteral. Estos son algunos aparatos, los ureteronefroscopios, que son aparatos que entran, lo hemos visto, por vía de vejiga, ureter, hacia el riñón. Estos han ido evolucionando, tenemos los rígidos, que son los de inicio, que se han empezado con esto, que era, como son rígidos, duros, de metal, y el médico va buscando el caminito hacia lo que es la vía urinaria alta. Últimamente están los flexibles que ya los pueden movilizar y producen menos daño, menos traumatismo en el riñón. Ya vienen más finos, que son los flexibles, y van tomando la forma, las curvas, ¿no? De lo que es la vía urinaria, a diferencia del otro que era sólido. Tratamiento de lithotripsia urinaria, hay que elegir tratamiento según tamaño y posición,
Los cálculos renales o coraliformes, generalmente la litotresia percutánea, cálculo menor a 30 milímetros, también la litotresia percutánea, cálculos menor a 30 milímetros, litotresia extracorpórea, cálculo de cáliz inferior, percutánea, ¿no? Más o menos son la idea. Cuando los cálculos están en uréter, no en riñón sino en uréter, es lo más común. Los cálculos más comunes que nos van a encontrar y nos van a molestar son del uréter, ¿no? Los del riñón no tanto. El uréter es el que va a molestar más y se va a dañar el riñón. En uréter superior, la glipotexia extracorpórea o la ureteroscopía con láser, ¿no? La cirugía láser ahorita en urología es la que está dando a la hora, ¿no? Y es lo que hemos visto, ¿no? Esto es colocar el tipo láser y desintegrar el cálculo vía energía láser, ¿no? En uréter medio tienen la cirugía láser, en uréter bajo la cirugía láser o lo que es la litotresia, ¿no? Vía ondas de choque. Generalmente son tratamientos endoscópicos. Ya muy poco a estas alturas de nuestro partido estamos realizando la cirugía abierta para cálculos. Ya generalmente en estos últimos años los tratamientos son de índole endoscópicos. Endoscópico vale decir vía urinaria, vía conductos urinarios, vía ureter, vía vejiga, sin hacer ningún tipo de corte. A eso está apuntando ahora el tratamiento de cálculos. La litotresia extracorpórea, ¿no? Contraindicaciones de la litotresia extracorpórea, la litotresia que se hace a través de la pared lumbar, realmente. Como contraindicaciones tienen embarazo, infección, trastorno de población. Cualquier procedimiento que hagamos urológico siempre tiene que evitarse que el paciente esté con infección urinaria. Se le pide su cultivo, su seguimiento para evitar que tenga infección urinaria y por lo general, si tuviese infección, a veces inevitable por el tamaño del cálculo ver o que el paciente no tenga infección, en este caso lo manejamos con medicamentos antibióticos profilácticos antes de la realización del procedimiento. Eso es lo que respecta a los cálculos o litiasis renal. Estamos dando un extracto, lo más importante, por el tiempo que es muy corto para tremendos temas. Otro tema son las anomalías congénitas de riñón y tracto urinario. Anomalías congénitas entendemos que son las anomalías de nacimiento de las vías urinarias, de pacientes con anomalías de la vía urinaria. Las anomalías congénitas de riñón y tracto urinario engloban un amplio grupo de trastornos que se originan por un defecto en el desarrollo del aparato urinario desde el punto ya de vista embriológico. Ya se va presentando esto. Las anomalías congénitas de riñón y el tracto urinario se presentan entre 3 a 100, entre 3 a 6 por 1000 nacidos vivos. La malformación que lleva va de la mano con la dilatación del tracto urinario es la más prevalente. O sea, de las afecciones o anomalías, la dilatación de vías urinarias es el hallazgo más común que vamos a encontrar en estas anomalías. Muchas formas de anomalías que se asocian a síndromes o defectos multiorgánicos. De estas anomalías del tracto urinario, ¿no?, se van a asociar a otros síndromes ya multiorgánicos. No generalmente van de la mano con otras malformaciones, por lo general. Vamos a ver algunas anomalías, las más frecuentes en la vía urinaria, las más frecuentes vamos a ver. La hipoplasia renal, como su nombre dice, hipoplasia renal es un riñón pequeño, ¿no? Como vemos acá en la imagen, una vejiga, uréteres,
Vaya, Yes. O sea,